Buenas tardes a todos mis queridos hermanos y hermanas, familia y familias de la Iglesia de Pontevedra. Esta es una manera realmente extraña para mí de dirigirme a vosotros, pero todos sabemos la situación por la que estamos pasando en estos días y lo que quisiera hacer, siendo hoy miércoles, siendo el día en que normalmente nos reunimos para orar al Señor juntos, también para meditar en su palabra, pues quisiera traer ante vosotros un recordatorio del Dios que tenemos, al Dios al que debemos orar, el Dios en quien debemos seguir confiando en estas circunstancias, ¿verdad? Es una situación en la que estamos, desde luego, excepcional e inesperada. Yo de ninguna manera me esperaría esta situación en la que tenemos que estar cada uno en nuestras casas, en la que no podemos estar usando el precioso local de la iglesia que nuestro Dios ha provisto para nosotros, pero esta es la realidad, una situación excepcional e inesperada, una situación que ha parado prácticamente al país, y no solo al país, sino por las noticias que vemos, aún yo hablando con pastores que conozco en otros países, parece que el mundo se está parando. Una situación excepcional, una situación que es tan extraña, una situación en la que destaca un concepto, esta palabra confinamiento. Estamos confinados y es importante, hermanos y hermanas, que entendamos que es importante estar así a la hora de contener este virus. Así que hacemos bien en obedecer a nuestras autoridades. Es lo que la palabra de Dios nos enseña claramente. No debemos tener dudas en cuanto a esto. Y como ancianos queremos insistir en que cada uno de nosotros debemos ser responsables con esta situación. Es una situación, el confinamiento, difícil también, ¿verdad? Es una situación que desde luego requiere humildad y amor por el prójimo. Requiere que no pensemos tanto en nosotros mismos y pensemos en personas a nuestro alrededor. Y aunque pueda parecer extraño el hecho de no relacionarnos directamente con personas o acercarnos a personas, en este caso no significa falta de amor al prójimo, sino más bien todo lo contrario. Pero también es importante, hermanos y hermanas, con este concepto, esta realidad de confinamiento, recordar que esta situación no se escapa del control soberano de nuestro Dios. No escapa esta situación al control que Dios tiene de todas las situaciones. Hermanos, no sabemos el porqué de esta situación, y los que pudisteis aprovechar la predicación que os animábamos a escuchar el domingo pasado por la tarde, pudiste escuchar a este pastor que nos recordaba cómo en muchas ocasiones Dios no ha comunicado, Dios no ha revelado la razón por la que Él hace o permite alguna situación. A veces lo ha revelado por medio de su palabra, por medio de sus profetas, pero en muchas otras ocasiones no lo ha revelado, y esta es la situación en la que estamos. Dios no nos ha dicho por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, y tampoco nos corresponde a nosotros buscar una respuesta a una pregunta en la cual Dios no nos ha dado esa respuesta. Tampoco sabemos el para qué de esta situación. Quizás en un futuro, a posteriori, podamos ver qué cosas Dios quería hacer a través de esta situación, pero lo cierto es que tampoco sabemos el para qué de esta situación. Y puede ser duro el no saber, el sentirse que uno no sabe, no entiende, no comprende. Pero, hermanos, hay una cosa que sí sabemos, una cosa que sabemos claramente, y es que Dios no está confinado. Nosotros estamos confinados, nosotros estamos limitados, estamos a expensas de lo que los sabios de este mundo puedan alcanzar, lo que las autoridades y aquellos que tienen poder en este mundo puedan alcanzar o conseguir, pero sabemos que Dios no está limitado. Nosotros sí, el ser humano
está limitado, y una situación como esta nos lo muestra claramente, que ahora mismo no tenemos poder contra un ser microscópico, pero Dios no está confinado. Y hay un pasaje de la palabra de Dios al que quiero llevaros, en el que quiero que por unos minutos centremos nuestra atención, que realmente nos recuerda esta realidad de que nuestro Dios no está confinado. Y sucede en el primer libro de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón, el rey Salomón, después de construir el templo, eleva una oración de consagración por aquel edificio, aquel momento y lo que implicaba. La construcción del templo fue algo que Dios había puesto en el corazón de David, pero que David no iba a realizar, sino Salomón lo iba a realizar. El templo representaba la promesa de la presencia de Dios entre su pueblo. Esto era sumamente importante para ellos, porque por medio de aquel lugar en el que Dios manifestaba su presencia, el pueblo podía tener la certeza de que Dios estaba ahí, que Dios estaba ahí para cumplir sus promesas. Realmente la presencia de Dios, primero en el tabernáculo y luego posteriormente en el templo, representaba la fidelidad de Dios a su pacto que había hecho con su pueblo. Si me obedecéis, si tenéis fe, si confiáis en mí, yo os voy a bendecir. Pero si desconfiáis, si desobedecéis, si buscáis hacer las cosas a vuestra manera, entonces va a haber consecuencias. Y el templo era sumamente importante como símbolo, como representación de que Dios era fiel a sus promesas. Y en Primero de Reyes, capítulo 8, y empezando en el versículo 23, ahí vemos que Salomón en su oración de dedicación del templo hace hasta 3 afirmaciones sumamente importantes acerca de Dios. El templo iba a ser la casa de oración, iba a ser el lugar en el que las personas iban a venir a encontrarse con Dios, y aún el lugar al que las personas iban a mirar cuando no pudieran estar ahí, pero para mostrar su fe, su confianza en que Dios estaba ahí, manifestando su presencia y siendo fiel a sus promesas. Así que Salomón hace aquí 3 afirmaciones acerca de Dios, y fijaos qué afirmaciones, cómo nos van a ayudar tanto estas afirmaciones que Salomón hace acerca de Dios. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 23, Salomón dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay Dios como tú. ¿Qué está afirmando Salomón por medio de su oración, de esta frase, de estas palabras que acaba de decir? Que Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Solo hay un Dios. No hay nadie por encima de Dios, y todo lo demás que existe está por debajo de Dios. No hay nadie como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Qué afirmación tan importante, sobre todo cuando son las palabras de una oración de alguien que se dirige a Dios. No hay nadie como tú. Me dirijo a ti porque tú eres único. No puedes ser comparado con nada ni con nadie. Nadie está por encima de ti. Nada puede estar por encima de ti, de tu poder, de tus propósitos, de tus planes. Qué gran afirmación. Pero Salomón dice más: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Versículo 23, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Y fijaos, segunda afirmación, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y aquí Salomón obviamente está haciendo referencia al Dios de los pactos, al Dios que ha hecho su pacto con su pueblo, y un Dios que guarda el pacto y la misericordia a sus siervos. ¿Qué está afirmando aquí Salomón? No solo que Dios no puede ser comparado con nada ni nadie, sino que Dios no puede ser cuestionado por nada ni por nadie. Dios no puede ser cuestionado, es decir, nadie puede señalar a Dios con el dedo: tú dijiste una cosa, hiciste otra. Esta es la realidad del Dios
al que nosotros oramos, el Dios que está en control de esta situación, nuestro Dios. El que es nuestro Dios es un Dios que guarda sus promesas, que Él es fiel, que cuando Él dice que su misericordia es nueva cada mañana, esa es la realidad, una preciosa realidad para nosotros en medio de esta situación. Oh Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. No puede ser cuestionado. De hecho, Salomón habla aquí de una promesa particular, la promesa que Dios había hecho también a David. Versículo 24, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y fijaos qué hermosa manera de hablar aquí acerca de nuestro Dios fiel. Lo dijiste con tu boca, lo cumpliste con tu mano. Es otra manera de decir que Dios cumple lo que promete. Dios puede cumplir lo que promete. Dios tiene toda la capacidad, todo el poder para cumplir todas sus promesas. Por eso es que Salomón sigue diciendo, versículo 25, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Salomón está orando a Dios porque confía en las promesas de Dios, un Dios fiel, un Dios que no puede negarse a sí mismo, un Dios que no puede ser cuestionado. Pero hay una afirmación más, y es la afirmación en la que yo estaba meditando en este pasaje, el versículo 27, porque Salomón hace como una especie de pausa en su oración, de repente tiene una consciencia aún mayor de a quien está orando, y fijaos lo que dice en el versículo 27, primero de Reyes 8, 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y dice Salomón finalmente, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Qué tremenda afirmación hace aquí Salomón. ¿Sabéis cuál es esta afirmación? Es la afirmación de que Dios no puede ser confinado por nada ni por nadie. Nuestro Dios no puede ser comparado con nada ni nadie. No puede ser cuestionado por nada ni por nadie. Nuestro Dios no puede ser confinado por nada ni nadie. Esta es la realidad tremenda en la que Salomón es consciente aquí. Hemos construido esta casa, una casa grande, una casa que han tratado de construir con esplendor, pero lo cierto es que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Sin embargo, Salomón está entendiendo que aquel lugar no es un lugar de confinar a Dios, sino que es el lugar que representa la realidad de que Dios está con su pueblo, de que Dios escucha la oración de su pueblo, la realidad de que Dios atiende a la oración de sus siervos. Hermanos, estas son afirmaciones maravillosas que deben hacernos reflexionar en estos tiempos en los que estamos y nos deben realmente animar a orar. Orar en nuestras casas, con nuestras familias, ya que no lo podemos hacer juntos. Orar a nuestro Dios, un Dios que no puede ser comparado con nadie, un Dios que no puede ser cuestionado por nadie, un Dios que no puede ser confinado por nada ni por nadie. Y por eso, de manera sencilla, quiero animaros a orar
que oremos a nuestro Dios por 3 razones que encontramos en estas afirmaciones. 3 razones por las que debemos orar a nuestro Dios. Primero, debemos orar a nuestro Dios porque Él es soberano. Y esto, hermanos, no significa solamente que Él tiene el control de las cosas. No solo significa que Él es rey, sino que Él dirige todas las cosas. Que Él está manejando, dirigiendo, gobernando, controlando absolutamente todas las cosas. Esto debe llevarnos a orar al Señor para buscar su voluntad, para reconocer su soberanía, para descansar en su providencia, la manera en que Dios obra para nuestro bien, como claramente tenemos declarado en la palabra de Dios, como recordábamos el domingo también por la mañana en la predicación de David González. Dios obra poderosamente para que se cumplan sus propósitos. De manera particular, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, su propósito de hacernos a la imagen de su Hijo. Y esta es una situación, hermanos, necesaria. En los planes y propósitos de Dios es una situación necesaria para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, debemos orar a aquel que controla y dirige para que Él haga su voluntad en nosotros y alrededor de nosotros. Ahora, segunda razón, debemos orar también a nuestro Dios porque Él es fiel. Oh, hermanos, nuestro Dios es fiel. Él cumple sus promesas. El que habla con su boca, hace con su mano. Es lo que Salomón reconoce aquí. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y día tras día, hermanos, si nosotros somos humildes y si nosotros somos honestos, podemos reconocer de que Dios sigue haciendo con su mano lo que ha dicho con su boca. Nuestro Dios es fiel. Él va a cumplir sus promesas, promesas que nos ha dado de paz, de confianza, de paz en medio de la tribulación, de confianza en medio de la incertidumbre, de seguridad en medio de la aparente inseguridad. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es un Dios que no miente. Recordemos esta realidad y por eso debemos orar a Él y debemos pedir que se haga su voluntad y debemos pedir con confianza. Así es como el Señor Jesús invitaba a sus discípulos constantemente a venir delante del Padre. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nuestro Dios es un Padre amoroso que sabe mejor que nosotros darnos aquello que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos y Él sabe darnos lo que necesitamos. Pero hemos de orar a Él y buscarle a Él para que nuestras vidas, aún en esta situación de confinamiento, estén realmente sometidas al Dios que no está confinado. Debemos orar a nuestro Dios porque Él es soberano. Debemos orar a nuestro Dios porque Él es fiel. Y por último, debemos orar a nuestro Dios porque, hermanos, Él responderá a nuestra oración. Esta era la confianza que Salomón tenía, no por haber construido un templo, sino por recordar que Dios era soberano, incomparable, y que Dios era fiel, incuestionable. Por lo tanto, Él iba a responder las oraciones de sus siervos, las oraciones de su pueblo. Esta es una realidad que no cambia cuando pasamos del antiguo pacto al nuevo pacto, sino que es la realidad de todos los hijos de Dios. Que podemos orar, podemos deleitarnos en el Señor porque Él va a concedernos las peticiones de nuestro corazón, de que podemos pedir al Señor que Él obre, sabiendo que su respuesta va a ser aún mejor que nuestra petición, sabiendo que el Espíritu de Dios va a mejorar, va a perfeccionar nuestras oraciones. Pero debemos orar. Este es el plan y el propósito de Dios. Dios ha determinado que Él quiere obrar también por medio de las oraciones de su pueblo. Si no, no tendría ningún sentido que esta casa de oración fuera
construida. No tendría ningún sentido que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, enseñaran que la oración incesante, la oración constante es parte de la vida de cada creyente. Así que, hermanos, quiero animaros a que en este día, ahora después de escuchar estas palabras de vuestro pastor, también aprovechéis un tiempo, si podéis, reunáis a los que están con vosotros en casa y podáis orar al Señor. Y quisiera dirigir nuestro tiempo de oración de esta manera, dándoos algunos motivos de oración por los que debemos orar juntos al Dios que es soberano, al Dios que es fiel y al Dios que responde nuestra oración. Primero, hermanos y hermanas, oremos por los enfermos, los que ya están enfermos y aquellos que están enfermos realmente a causa de este virus. Oremos incesantemente. Yo quiero compartir hasta ahora de algunos casos que sabemos quizás han llegado hasta vosotros alguna noticia. Nuestro hermano Jaime Fernández Garrido está en el hospital, es una de las personas que han contraído este virus y pedimos, y su familia pide que estemos orando por él de manera especial. También quiero pediros que estemos orando por Fran Reche. Este es un hermano de la iglesia de La Carolina en Jaén, es un querido hermano graduado del seminario Berea y uno de nuestros tutores que nos ayuda en el trabajo con los alumnos que ahora tenemos. Él también está hospitalizado con este tema del COVID-19. Así que quiero pediros que estemos orando por los enfermos, de manera particular por estos dos que menciono y otros que quizás hayáis podido conocer y los que no conocemos, pero que el Señor obre de manera especial para con los suyos y las personas que están sufriendo. También en esto estemos orando por las personas mayores, que por los datos que estamos recibiendo, tristes datos, trágicos datos, ellos son los más vulnerables. Y oremos y pidamos al Señor sabiduría con respecto a los de nuestra iglesia para que estén bien cuidados y otros también que conozcamos. Así que primero oremos por los enfermos y las personas mayores. Segundo, quiero pedir que estemos orando fervientemente por los sanitarios y por todos los trabajadores necesarios en esta situación. Hay un grupo amplio, grande de personas en nuestro país que están poniéndose al servicio de todos nosotros. Y es muy loable lo que están haciendo. Y debemos rogar al Señor que mantenga con fuerzas a estas personas que están trabajando tanto, que les proteja también de contraer el virus o que les sane a los que han contraído el virus. Y también debemos orar que el Señor traiga oportunidades para proclamar el Evangelio a estas personas que aún no conocen a Cristo. Eso me lleva a nuestro tercer motivo de oración. Y en esta situación en la que se está tratando de contener el virus, debemos orar porque se extienda el Evangelio. Pidamos al Señor que el Evangelio se extienda por medio de esta situación. Tengamos la actitud del apóstol Pablo, que por ejemplo en su primer encarcelamiento a los filipenses, él les recuerda: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta debe ser nuestra oración. Debemos pedir al Señor que esta sea una situación que redunde para el progreso del Evangelio. Tanto para nosotros de manera particular, si el Señor nos concede alguna oportunidad de predicar el Evangelio, como para aquellos que tengan esa oportunidad. Pablo también luego en su segundo confinamiento en Roma, cuando volvió a estar encarcelado en Roma, aún le escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Oremos, hermanos, porque la palabra de Dios no está confinada. Dios no está confinado, su palabra no está confinada. Hay maneras en las que podemos compartir el evangelio y debemos orar
para que la palabra de Dios corra. Un cuarto motivo de oración que quiero traer delante de todos nosotros es oración por las autoridades. Ellos tienen suma responsabilidad en esta situación. Pidamos al Señor que les dé sabiduría. No tengamos nosotros una actitud en la que muchos están cayendo y hay esta tentación de criticar. Hemos de dejar eso a un lado porque la Biblia no nos llama a nosotros como creyentes a criticar a las autoridades, sino a interceder por ellos, a pedir que el Señor les dé sabiduría, que les dirija, que les proteja también y que traiga salvación para ellos. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo en su primera carta y capítulo 2, cuando él habla ahí de que se eleven oraciones por todas las personas. Ahí está hablando por todo tipo de personas también, todos los hombres, los que están en eminencia, los que tienen autoridad. Debemos orar por ellos, pedir al Señor que les dé sabiduría y también que el Señor traiga oportunidades para proclamarles el Evangelio. Así que, hermanos, estas 4 cosas por los enfermos y mayores, por los sanitarios y trabajadores necesarios, por la extensión del Evangelio, por las autoridades. Por último, oremos, hermanos y hermanas, para que Dios reciba gloria en esta situación. Que esta sea también nuestra motivación al orar. No solo que haya un resultado positivo de toda esta situación o que se llegue a una conclusión más pronto que tarde. No, que como creyentes tengamos claro en nuestras mentes nuestra máxima, nuestra prioridad número 1, y es que Dios reciba gloria. Que Dios reciba gloria por medio de nuestra actitud, por medio de la manera en que enfrentamos esta situación, por medio de lo que ocurra, por medio de la proclamación de Cristo, por medio de la salvación que Dios vaya a traer en estos tiempos de dificultad. Oremos, hermanos y hermanas, porque nuestro Dios no está confinado. Nuestro Dios no está confinado. Nosotros sí, y aún por un tiempo, y espero volver a comunicarme con vosotros, y me gustaría poder hacer más de estos devocionales para animaros, para recordaros que estoy orando, que Isma está orando, estamos orando fervientemente por todos vosotros, pero animaros a hacerlo también. En unos días también me comunicaré con vosotros para explicaros cómo va a ser este domingo, una vez más un domingo confinados, pero que en la gracia y en la voluntad de Dios tendremos oportunidades de escuchar su palabra. Hermanos, a Dios sea la gloria, que el Señor os bendiga y os proteja. Os amo en Cristo. Hasta luego.